Habrá grandes eventos donde se difundirá desinformación, pero estos no son los que realmente importan. Son todas las pequeñas mentiras que cuentas hasta cierto punto, porque cuando has preparado a alguien con un montón de pequeñas mentiras, una mentira más grande se vuelve muy fácil de creer. Si crees que Israel ataca civiles, bombardea hospitales y escuelas, y a diario escuchas sobre hospitales, escuelas, periodistas o médicos siendo asesinados, y al día siguiente oyes que Israel decidió bombardear un hospital matando a 500 personas, eso suena bastante creíble. Lo creerías sin... Un segundo pensamiento. Shalom y bienvenidos a Israel. Estado de una nación con Eilon Levy, soy Elon Levy. Hamás está librando dos guerras contra Israel. Hay una guerra física con ataques con cohetes a las ciudades israelíes, escuadrones de la muerte en los kibutzim y ataques con granada propulsada por cohete a los soldados israelíes. Y hay una guerra de información que no es menos importante porque Hamás ha estado librando una brutal campaña de operaciones psicológicas contra Israel, difundiendo mentira tras mentira para envenenar la opinión pública mundial contra Israel. Y esa guerra de información está diseñada para hacer que los amigos de Israel se vuelvan contra él, fracturar sus alianzas y dejarlo más débil y aislado en el escenario global. Y con la desinformación desenfrenada en Internet, ahora es más importante que nunca establecer los hechos. Porque nunca ha sido más amplio el abismo entre los hechos y lo que la gente piensa que está sucediendo. Y jamás ha convertido la explotación de ese abismo en una feroz estrategia militar. Stephen Bonnell, mejor conocido por su apodo en línea Destiny, es un jugador profesional en línea convertido en comentarista político, un hombre que ha aprovechado su gran seguimiento y pasión por la investigación para hacer una carrera debatiendo política en Internet. Está en Israel por primera vez, para aprender y desafiarse mutuamente. Y en este episodio nos sentamos para una conversación rápida sobre por qué es tan fácil para Hamás ganar la opinión pública. Esto no es un llamado del deber. Esta es la vida real. Y las vidas reales están en juego si se permite que continúe la campaña de desinformación de Hamás. Bienvenido a Estado de una Nación. Noticias de última hora desde Israel esta mañana. Rehenes impactantes. Cientos de israelíes. Están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí. ¿Qué sucede cuando termina la pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves esto? ¿A dónde va esto ahora? Bienvenido a Estado de una Nación. Gracias por recibirme en su primera visita a Israel. ¿Cómo te trata el país bien hasta ahora? También tendrás que venir en tiempo de paz. Sí, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Bueno, estamos trabajando en ello. Esta es la primera vez que realmente hago un podcast recíproco, porque estuve en tu podcast ayer, que filmamos en la parte trasera de una camioneta camino a Araba, en el norte de Israel, para cenar en la casa de los padres de Nusair de Nas Daily. Tenemos un estudio un poco diferente, sí. En realidad, no sabía qué esperar de la entrevista, y realmente me impresionó tu conocimiento del conflicto. No solo los grandes contornos, realmente profundizando en los detalles sobre cosas específicas donde estaba claro que habías hecho tu investigación. Y me pregunto, ¿cuándo comenzó a interesarte esta cuestión de Israel, este conflicto? Obviamente, en los Estados Unidos surgen grandes eventos. En 2014, obviamente, hubo Protective Edge, la Gran Marcha del Retorno y el asunto del apartamento de Sheikh Jarrah en el este de Jerusalén obtuvieron algo de cobertura occidental. Entonces, las cosas aparecerían y opinarías sin realmente saber nada. Durante unos 34 o 35 años de mi vida, pensé que toda la lucha era solo por la Tierra Santa. Para el 7 de octubre ya estaba mucho más involucrado políticamente. Y muchos otros también opinan al respecto. Así que decidí investigar y leer mucho más sobre el tema. Tengo un par de amigos, uno de los cuales conociste ayer, Lonerbox, su nombre en YouTube, quien ha investigado mucho al respecto. Sí, tomo muchas notas, leo todo lo que puedo y discuto con la gente sobre diversos temas. Hay muchos eventos ocurriendo en el mundo actualmente. Hay una guerra en Ucrania y otras crisis. Quiero decir, he estado un poco aislado y no he estado siguiendo las noticias del resto durante esta guerra. Pero, ¿qué es específicamente sobre este conflicto y la forma en que se está librando esta guerra, no solo en el terreno, sino también como una guerra de información, realmente ha capturado tu atención y te ha hecho decir, hey, voy a Israel, quiero investigar esto por mí mismo? Creo que hay dos aspectos enormes. Para mí, gran parte de lo que he debatido en línea se relaciona con la desinformación. Así que muchos debates sobre coronavirus, sobre vacunas, sobre la negación de las elecciones en los Estados Unidos y la promoción de desinformación o hechos incorrectos que no son ni remotamente verdaderos por parte de muchos defensores. En Israel, durante este conflicto, parece haber un recuento de los hechos completamente diferente a lo que realmente sucede en el terreno. Así que personalmente estoy involucrado por eso, porque creo que hay una gran diferencia entre lo que realmente sucede y lo que se informa.
Y luego, en otro nivel, siento que todo el mundo se siente atraído por este conflicto porque es como un buffet libre de todas las cosas posibles que podrías querer en un conflicto. Hay personas blancas y morenas, colonizadores y colonizados. Hay opresores y oprimidos. Se contraponen Occidente y Oriente, así como el segundo mundo versus el primero. Al menos puedes retratar a los actores como esos personajes, aunque no sea la realidad. Independientemente de lo que pienses que es la realidad, todos tienen una razón por la que pueden sentirse muy fuertes acerca de Israel-Palestina. Entonces es un caldo de cultivo para la desinformación y todos tienen una opinión muy fuerte al respecto. Es un vínculo natural de temas en los que debería participar. La desinformación es crucial en este conflicto, ya que no solo se libra en el campo de batalla. Esta es una guerra en la que Hamás está tratando de forzar una derrota israelí, librando una guerra de información que generará la presión internacional sobre Israel, que finalmente podría obligarlo a abandonar a Hamás. ¿Cuáles son las principales brechas que estás viendo entre la realidad en el terreno que has descubierto siguiendo lo que realmente está sucediendo, haciendo tu propia investigación, y la historia que se está vendiendo en los medios? ¿Cuáles son las mayores brechas de desinformación, específicamente en este conflicto, pero también en el conflicto israelí-palestino de manera más amplia? Siento que a nivel macro parece que porque ambos lados se demonizan tanto, ambos lados pasarán mucho tiempo tratando de exonerar a su propio lado hasta un punto a veces ridículo. Quiero decir, para ir, podemos enfocarnos tanto como una navaja o tan macros como quieras, pero como en un nivel muy enfocado en la navaja, cosas relacionadas con un dios. Hay tantos ejemplos diferentes. Supongo que lo más reciente que estaba leyendo es como, por ejemplo, como la Gran Marcha del Retorno. La pacífica Gran Marcha del Retorno comenzó como una idea pacífica para que la gente vaya a las paredes de la frontera. Disturbios, sí, y como agitar banderas y como tener desfiles y festivales. Luego tal vez hubo un par de malos actores. Esa es la historia que da el lado pro-palestino. Y luego en el pro-bueno es la historia que dan en inglés. ¿Es la historia que dan en inglés? Sí, claro, sí. Y luego, obviamente, cuando realmente profundizas en los eventos y ni siquiera profundizas porque solo miras los videos publicados, todo, puedes decir, bueno, este evento fue mucho más. Quiero decir, incluso el concepto de la Gran Marcha del Retorno. Cuando preguntas a la gente qué significa eso, a muchas personas ni siquiera saben qué significa eso. Y la idea era, sabes, marchar a través del muro fronterizo y volver a tú sabes, dónde estaban tus aldeas originales. Y la esperanza era que otros palestinos de otros campos de refugiados se unieran. Y llamar a ese evento pacífico es una exageración, creo, incluso en la intención, sin mencionar el hecho de que Hamás estuvo activo en los primeros días de, bueno, tú tenías... Líderes de Hamás estaban entre la multitud incitando a arrancar los corazones de sus enemigos. Publicaron mapas mostrando cómo llegar a las comunidades fronterizas. Quiero decir, Israel estaba advirtiendo en ese momento, claro, sí. Pero la razón por la que tuvo que usar armas de fuego contra la gente que asaltaba el borde, ¿verdad? Fue debido a una posible masacre que podría ser el tipo de cosa que nosotros descubrimos en octubre 7, por supuesto. Sí, pero entonces quiero decir, también simpatizo con el lado israelí porque la narrativa del lado palestino es mucho más popular en línea. Noté la verdad para ambos lados, israelí y palestino. Es duro y molesto porque a veces batiré más por el lado pro-sionista que el anti-sionista, dependiendo con quién discuta en línea. Pero ya sabes, cada vez que surge una situación, si vas a ser un contrario, hoy en día ser contrario significa tomar el israelí. Sí, técnicamente este evento acaba de suceder donde murió mucha gente. Haremos una investigación interna. Y a veces siento que nunca escucho los resultados de eso. O si miras atrás y ves cómo sucedió X y Z o fueron asesinados algunos palestinos. Y pienso, oh, hombre, me encantaría tener contraejemplos de esto, pero yo escarbaría hacia atrás. Siento que ningún soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, ninguna persona israelí ha estado en prisión por más de, creo, 36 meses por un evento realmente malo, donde fueron condenados por, ya sabes, homicidio involuntario o asesinato o matanza de, no sé si se les llama asesinato o lo que sea, pero matanza de personas en Cisjordania o palestinos. Así que sí, siento que ambos lados tienen problemas para ser honestos acerca de lo que están haciendo, pero el lado de Hamás, el lado palestino, es definitivamente mucho más exitoso en comercializar sus falsedades en los medios internacionales, creo. En el nivel micro ha habido muchos ejemplos. El falso ataque aéreo israelí al hospital Al-Ahir cuando fue un pedazo de metralla, el incendio en el campamento de Rafah, donde dijeron que fue un ataque israelí, y resultó que fue un ataque israelí cercano, y debe haber habido algún otro material combustible en el área. Tienen fosas comunes, las violaciones. Hamás sigue contando, sacando estas historias. El mundo sigue comprándolas. ¿Cuál de estas, qué atrocidad falsa de Hamás en particular captó tu atención? Te estás desesperando y afirmando cosas que no concuerdan con la evidencia que tenemos. El peor definitivamente fue el hospital al principio. Eso fue como yo sentí que toda la guerra de información se perdió. Fue ese 13º, 16º, está bien.
Así que apenas llevas 2 semanas en esto y ya tienes un evento masivo que se está informando de una manera increíblemente loca. Sí, quiero decir, pero realmente creo que lo importante a destacar también, porque a veces la gente pierde de vista esto, es como habrá estos grandes eventos donde se informará desinformación, pero realmente no son los grandes eventos los que importan. Son todas las pequeñas mentiras que dices hasta un punto determinado, porque cuando has preparado a alguien con un montón de pequeñas mentiras, una mentira más grande se vuelve muy fácil de creer. El verdadero problema no son las grandes historias en sí, sino que las personas han sido condicionadas para creer tantas cosas más pequeñas en el camino, lo que facilita que crean en la cosa más grande. Como si tuvieras que creer que Israel ataca a civiles, bombardea hospitales, escuelas, y todos los días escucho sobre hospitales, escuelas, periodistas o médicos que han sido bombardeados o asesinados. Al día siguiente, Israel bombardeó un hospital matando a 500 personas. Eso suena bastante convincente. ¿Es algo que uno creería sin dudar? Sí, eso es problemático. Fue agotador. Están librando una guerra de desgaste de información. Como ex portavoz del gobierno, durante la primera parte de la guerra, era como jugar a golpear al topo, sin saber de dónde surgiría la próxima acusación. Si a la gente se le alimenta constantemente con historias falsas, creerán cualquier cosa. Y luego me estoy arrancando el cabello y preguntándome, ¿por qué hay tantas personas que automáticamente creerán cualquier cosa que diga Hamás y no creerán lo que dice Israel? ¿Por qué Hamás puede manipular fácilmente la opinión pública internacional y salirse con la suya? En mi opinión, el error crucial fue cuando Israel comenzó a negociar a través de la teoría de cápsula de Begin, la idea de que puedes extraer países árabes individuales en la negociación de la paz. Hace 50 o 60 años es fácil simpatizar con la historia de Israel contra el mundo, el David y Goliat, pero ahora estamos muy alejados de eso. La simpatía fue muy grande por Israel debido a la guerra de independencia, donde estaba con la espalda contra la pared. Y estos, ya sabes, judíos que acababan de pasar por el Holocausto y aquellos que lograron escapar justo a tiempo, están luchando con las armas que pueden contrabandear en un par de, ya sabes, aviones desde Checoslovaquia, es cierto. Quiero decir, puedes argumentar eso, pero en el 73 estoy bastante seguro de que Estados Unidos estaba ansioso por reemplazar cada pieza de armadura perdida, cada munición perdida, sin hacer preguntas. Fue tanto apoyo financiero. En el 73, los Estados Unidos amenazaron gravemente a Israel. No es cierto, les dieron el absoluto carta blanca. La forma en que Kissinger negoció con Golda Meir tuvo que mantenerse firme contra Estados Unidos y decir, ya sabes, no somos tu Estado cliente, vamos a hacerlo. Necesitamos protegernos. Entiendo que esas fueron las declaraciones, pero Estados Unidos fue un gran respaldo para Israel, lo que significa que con ese respaldo también viene cierto grado de responsabilidad, ¿verdad? Obviamente Estados Unidos no puede ser visto respaldando lo que podría haberse convertido como el Congreso. Claro, sí, yo estoy solo diciendo sí, viene con condiciones. Solo digo que en ese entonces había apoyo. Yo no recuerdo, pero supongo que no estaba vivo. Parecía que Estados Unidos podía tener ese apoyo financiero sin universidades protestando y coreando muerte a Israel. Así que esta era la época del embargo petrolero árabe también. Entender por qué es tan fácil para Hamás ganar la opinión pública. Y los mismos medios de comunicación que caen en la mentira tras mentira de la propaganda de Hamás. Como si estuvieras repitiendo una mentira de una organización terrorista que te dijo que no secuestró ni masacró a civiles y continuó diciendo eso incluso mientras los liberaba. ¿Por qué el mundo sigue cayendo en la propaganda de Hamás? Explícame tanto a nivel macro como a nivel micro también. Quiero decir, creo que es, como dije, creo que ahora, como si creces, incluso mi impresión era solo Israel contra Palestina. Ni siquiera puedes realmente, es un poco extraño decir esto, pero no puedes realmente decir la palabra árabe en los Estados Unidos sin que parezca que viene de una persona racista. Simplemente no lo haces, no te gusta decir algo como llamar a alguien un árabe, incluso decirlo se siente racista. Se siente extraño, solo los Estados Unidos sí, simplemente no es algo que decimos mucho. Quiero decir, ese es un idioma que están usando ellos mismos, es eso. No, lo entiendo, pero solo estoy diciendo sí. Los oyes cantar en árabe min maya, al maya filistina arabia, de agua a agua palestina será árabe. Sí, solo en el oeste, especialmente creo, no debería decir en el oeste, en los Estados Unidos, especialmente después del 11 de septiembre, tuvimos que lidiar con un montón de, ya sabes, teníamos mucho odio hacia Al-Qaeda, ya sabes, y luego los talibanes, y luego generalmente el Medio Oriente. Tuvimos que controlar el sentimiento antiárabe e islamofóbico en los Estados Unidos. Aún así, es necesario ser honesto y llamar a las cosas por su nombre, ya que la corrección política extrema no permite explicar de dónde viene. Solo estoy diciendo que cuando ese es el contexto, en eso crecí, ¿verdad? Cuando observo el conflicto entre Israel y Palestina durante mi crecimiento, veo a Israel como un país enorme donde la gente toma café mientras el domo de hierro intercepta cohetes. Y luego mi impresión es que los palestinos... Dentro sí hay cohetes allí. Es cierto que los palestinos están menos equipados para el combate. Las cifras de muertes en ambos lados parecen increíblemente unilaterales y horribles a primera vista. No parece el conflicto israelí-árabe. Parece el conflicto israelí-palestino. Dices que Israel es esencialmente la víctima de su propio éxito porque ha podido invertir tanto en tecnologías defensivas y crear esta apariencia de normalidad en lo más anormal. La carta de la víctima, se podría decir que eso es en cierto modo amable.
La carta de la víctima, Se podría argumentar que eso es de alguna manera amable, quizás sea la historia de la historia, ¿no? Los países árabes fueron muy exitosos a través de la conquista, la disolución del Imperio Otomano y la búsqueda del próximo líder por parte de los países árabes se debe a ese éxito, que ahora los ha devorado. Y porque los judíos tuvieron tantos problemas en la historia donde finalmente consiguieron un país, tienen un país al que ir, un país que defender, tienen las espaldas contra la pared. es aniquilación todo el tiempo que esas circunstancias forzadas, sabes, elecciones diplomáticas y militares realmente sabias que sí, a veces puedes fortalecerte por la adversidad. Definitivamente la fortaleza de Israel se fortalece por la adversidad, pero es gracioso escucharte decir que en los primeros días Israel tenía la espalda contra la pared, rodeado por ejércitos árabes. Ahora estamos en una realidad donde Israel está siendo atacado en 7 frentes por Irán y sus ejércitos proxy desde Líbano y Siria y Gaza y Cisjordania y Yemen e Irak e Irán mismo. Internacionalmente, alrededor de la diáspora, el malvado líder supremo de Irán elogió la tentifada universitaria como parte del frente de resistencia. Una minúscula minoría de la población mundial está rodeada de terroristas que quieren matarnos. Lo mismo, ser atacado por ejércitos proxy, eso es bueno lo mismo. Ser atacado por ejércitos proxy es algo bueno, ya que implica que los ejércitos regulares no te están atacando por motivos diplomáticos. No es algo bueno para los 60.000. Hay más desplazados en el mundo ahora, pero ¿preferirías ser atacado con Arabia Saudita ayudando a interceptar tus cohetes desde Irán o tener a Arabia Saudita, Irán, Jordania, Siria, Líbano y todos los demás involucrados? ¿Yo y todos los demás? Yo. Hezbollah posee el 8º arsenal de misiles más grande a nivel mundial. Lo llamamos un ejército proxy. Es un ejército. Es el ejército más fuerte en la frontera de Israel, sin duda. De que en realidad está en liga. Quiero decir, Es un ejército aliado de Irán. No tiene sentido. una diferencia. Pero dice algo que Jordania y Egipto no están atacando a Israel, ¿verdad? Aun cuando la hermandad musulmana asumió el poder en Egipto, la carta fue enviada. Pero Israel Todavía está rodeado en 7 frentes y las personas, no pueden alejarse y mirar esa imagen. ya has dicho esto antes. ¿Cuáles son los 7 frentes? Espera, cuando dices eso. Gaza. Hemos enfrentado ataques de drones suicidas y cohetes provenientes de Siria. Irak. La semana pasada interceptamos un vehículo aéreo no tripulado proveniente de Irak. Yemen. Ayer interceptamos un misil balístico enviado por los husíes desde Yemen. E Irán, que disparó 350 misiles balísticos de crucero y WAPs contra Israel hace pocas semanas, ya lo olvidamos. Soy comprensivo, incluso hacia los enemigos que tienen enemigos. Tienes a Gaza que ha sido aplastada por 8 meses de operaciones militares. Las operaciones militares de alguien son horribles, pero en términos de capacidades militares, ¿cierto? Tienes a Siria, que es un estado fallido. Yemen es un estado fallido. Irán da miedo, pero hay cierta distancia entre tú y ellos. Y tienes a personas en medio. Eso es lo que los hace tan aterradores, que son estados fallidos, ya que no hay forma de tratarlos dentro del contexto del orden internacional basado en reglas o dentro del caos en Medio Oriente. Y Israel está intentando caos en el Medio Oriente. Israel está intentando crear cierta apariencia de normalidad y libertad occidental en un mundo rodeado de fanáticos religiosos que intentan explotar el caos y la anarquía para destruirnos. Y estoy de acuerdo con esto. Hay una cita que leí, no sé si es de Kissinger, pero era algo sobre la fuerza y los palestinos han descubierto la fuerza de su fuerza y los palestinos han descubierto la fuerza de su debilidad. Creo que Israel tiene que eliminar de sí mismo la mentalidad de que están rodeados de personas que necesitan ser derrotadas militarmente. Como dijiste, jamás nunca es una guerra de propaganda. Están ganando en la guerra de información, están ganando la guerra de propaganda, están ganando la guerra informativa. Están ganando en la opinión internacional. Están intentando desgastar a Israel por desgaste cuando puedes secuestrar a tantos rehenes en Gaza. Amenazan con no liberarlos. Socavar el sentido de seguridad personal de los israelíes de tal manera que la gente no quiera volver y reconstruir los kibutzim porque cada esquina está embrujada. Sufres ataques diarios desde Gaza, Líbano y Yemen, sin excepción. Están intentando desgastar este país por desgaste para hacer imposible llevar a cabo una normalidad, obtener inversiones y hundir este país en el suelo. La única razón por la que no sucede es debido a la gran determinación del pueblo israelí. Entiendo y estoy de acuerdo, pero no estás derrotando a Hamas o Hezbollah o Irán con misiles. No creo que ese sea el futuro. ¿Debe ser a nivel diplomático es internacional? Así que hablemos específicamente sobre esta información. Afirmas que Israel enfrenta dificultades para defender su caso porque la atención se centra en Israel, Palestina, y hay incomodidad al usar el término árabe. Tuvimos esta conversación ayer. Me preguntabas ¿por qué Israel es tan malo en relaciones públicas? ¿Por qué le resulta tan difícil defender su caso ante el mundo? Así que te devolveré la pregunta. De acuerdo, dada esa realidad, dadas estas circunstancias, hagamos un mejor trabajo luchando en esta guerra de información. Dado el campo de batalla, hagamos un mejor trabajo luchando en esta guerra de información. Dado el campo de batalla como
Sí, el crítico no es el hombre en la arena o lo que sea. Así que simpatizo con el liderazgo, pero siento que cada parte del aparato israelí, gobierno, militar, financiero, lo que sea, tiene que ir hacia la solución del problema palestino. Tiene que haber como un fin permanente a ese conflicto. De tu boca a los oídos de Alá, quiero decir, la gente ha hablado sobre el plan emiratí. Solo quiero decir, la gente ha hablado sobre el plan emiratí. Acabo de hablar con Yossi Beilin, quien habla sobre que quiere hacer una confederación de 2 estados. ¿Tienes una solución mágica preferida para cualquier situación en 2 estados diferentes? ¿Tengo mi solución mágica favorita? Francamente, todos superan el status quo. Ya sea que sea una solución de 2 estados con las fronteras del 67, que obviamente, si pudiéramos resolver este conflicto, obviamente, si... Resolver este conflicto y hacerlo desaparecer sería lo mejor para la imagen de Israel. Pero dado que la guerra continúa, el conflicto continúa porque los palestinos aún están comprometidos con una guerra eterna a Israel y han rechazado repetidamente en ocasiones pasadas cualquier acuerdo de paz cuando significaba llegar a términos con la existencia de Israel. ¿Cómo puede Israel presentar mejor su caso al mundo, específicamente a las audiencias jóvenes y liberales? Porque somos el mundo específicamente para las audiencias jóvenes y liberales, porque estamos viendo este enorme abismo donde, ya sabes, el 80% de tu joven generación es como 55 a 45. Eso es muy peligroso para los jóvenes, es como un 55 a 45. Esa es una división realmente peligrosa. ¿Alguna vez has jugado algún videojuego? No. Bueno, yo crecí no desde que tenía 10 años y jugaba a Harry Potter en la PlayStation. Cuando comencé a transmitir en vivo, era un jugador profesional de StarCraft. StarCraft es un juego de estrategia en tiempo real. Así que estás jugando, estás construyendo tipos, estás extrayendo recursos, estás creando ejércitos y estás luchando para matar. Una de las cosas que aprendes cuando alcanzas niveles más altos en probablemente cualquier juego de estrategia en tiempo real es que te encuentras en un escenario donde tienes que tomar una decisión y tienes una buena opción, y en niveles de juego realmente altos hay una peor elección. En niveles de juego realmente altos hay una peor elección. Y la peor elección siempre es la indecisión. A veces es mejor tomar una mala decisión y seguir adelante. Porque creo que las personas caen en esta trampa de pensar que hay un temporizador en la pantalla, ya sea que estés hablando de un temporizador en la pantalla donde podemos sentarnos y un temporizador en la pantalla donde podemos sentarnos. Y la decisión correcta es, pero esperemos. Esto es cierto en el mundo de los negocios también, que a veces solo tienes que tomar una decisión e ir, y si solo te sientas y esperas, el mundo te pasará de largo y todo lo malo. Una metáfora filosófica lo describe como un burro frente a 2 pacas de heno idénticas. Y no puede decidir pacas de heno. No puede decidir si ir por eso o no. Voy por esto. Y al final termina muriendo de hambre porque... De la misma dinámica que estás describiendo. Independientemente de cómo se vea la solución para Israel-Palestina en el futuro, Israel ha caído en la ilusión de que puede posponer el problema, involucrar a otros estados en la paz, firmar los acuerdos de Abraham, trasladar una embajada y anexar más territorio. Bueno, eso no es una ilusión. Quiero decir, ahora tenemos relaciones libres y normalizadas con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y Marruecos, y eso es un paso fantástico en el conflicto palestino. ¿Pero ha hecho que los israelíes se sientan más seguros? conflicto, pero tiene ¿Ha hecho que los israelíes se sientan más seguros? una región. Antes se sentían una región fortaleza, una nación isla fortaleza, pero ahora sienten que pueden ir y caminar libremente por los países árabes. Muchos se sienten más seguros caminando por Dubái hablando hebreo que por Londres. O París, claro, pero ¿cuánto más seguros se sienten en 2020 que en 2018 después de los acuerdos de Abraham para Arabia Saudita o para Sudán o los Emiratos Árabes Unidos? Al final del día están pensando como, oh, Dios mío. La historia se movía en la dirección correcta y el terrible e injustificado boicot internacional a Israel comenzaba a terminar, porque la gente en la región puede hablar con sentido y darse cuenta de que tiene sentido que Israel entienda que una de las razones... Según mi estudio de la historia israelí, no recuerdo que ninguna de las grandes guerras comenzara debido a un desacuerdo con Sudán, los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, aunque podría estar equivocado. En los 60 participó en... Así como Cuba envió tropas en los años 60. Los acuerdos de Abraham fueron cruciales porque Israel expresó a estos países que, durante años, no tenían conflictos directos ni disputas fronterizas con ellos. No tenemos absolutamente ninguna razón para ser enemigos. Seamos solo amigos, pues siempre lo hemos deseado. Nunca hemos tenido problemas. Y esa normalización es algo genial. Específicamente es algo genial. Sobre el conflicto palestino, sería bueno poder resolverlo, ya que hay muchas razones para hacerlo. Sería bueno, es esencial, es el riesgo de seguridad número uno para... Israel, que en el pasado han tomado riesgos por la paz, ya sea la retirada de Gaza, la retirada de Líbano. No quiero entrar en la dinámica que les ha estallado en la cara. Te pregunto en ausencia de poder resolver esto y desearía que pudiéramos resolverlo. Los palestinos se niegan a aceptar cualquier estado judío en cualquier frontera. ¿Cómo apelamos mejor al mundo?
¿Cómo derrotamos esta estrategia de Hamas de manipular la opinión pública internacional y desgastarlos hasta este entumecimiento a la verdad, con mentira tras mentira, hasta que estén dispuestos a creer cualquier cosa? Quiero decir, desde el lado israelí, creo que Begin y antes incluso creo que Ben Gurión dijo que lo más aterrador que Israel podría enfrentar es un lado árabe, que alguien como Sadat apareciendo y haciendo gestos hacia la paz sería imparable desde el lado israelí. No puedes luchar contra un oponente que ofrece algo así porque parecerías loco. ¿Qué líder era ese? No recuerdo esa cita. No recuerdo si era el primer ministro después de él entre eso y era el primer ministro después de él entre eso y la guerra del 73. Pero la idea de que un fuerte líder árabe que fuera un firme defensor de la paz sería alguien a quien no podrías negar ese gesto. Y cuando Sadat finalmente entró e hizo un discurso Frente a la Knesset, sí. y eso fue para los palestinos de una manera innegable que podría mostrar al mundo. Siento que eso te mueve en una dirección donde eventualmente los palestinos tendrían que sentir algún tipo de presión, porque parece que la historia desde el lado árabe israelí siempre ha sido que los árabes siempre le dieron a Israel la excusa perfecta para la expansión del 67, la excusa perfecta para cualquier conquista territorial temprana que expanda las fronteras de lo que se consideró la partición de 1847 en 1848. En los extremos opuestos parece que los palestinos siempre tienen una excusa, ya sea otra redada en la ribera occidental, un soldado no condenado por un crimen u otra organización no gubernamental o grupo de derechos humanos hablando sobre otra guerra en Gaza. Israel constantemente da esas excusas a los palestinos para seguir luchando y no son los únicos. Sabes, te estoy hablando como un portavoz israelí, así que estoy siendo muy duro con Israel. Existen problemas en la comunidad internacional, el mundo árabe y el lado palestino. Sin embargo, para la agencia israelí debe haber un encuentro con Jesús o, desde una perspectiva cristiana, un encuentro con Moisés. Momento. Bien, Abraham, lo que sea, sí, correcto, donde, ya sabes, la autoridad palestina está empoderada. Sí, la autoridad palestina fue empoderada con suficiente dinero para entrar en la autoridad palestina, fue empoderada con suficiente dinero para entrar en un hombre que, ya sabes, viste un traje y corbata. Netanyahu se reunió con líderes israelíes y se afeitó la barba. A quien estás empoderando de todas las formas posibles para ser la cara de la autoridad palestina. Solo por el hecho de que su administración continúa pagando salarios a los terroristas que están en la cárcel y estipendios a las familias De los terroristas. Escucha, Begin firmó la paz con Egipto y él era parte del EAJ. Quiero decir, todos han tenido problemas. Tiene que ser resuelto, no puede ser intratable. No puede ser la misma excusa. ¿No crees que el EAJ al principio lo fue? En resumen. Lo que estoy tratando de entender aquí. Adelante. En resumen, dices que sin una solución al conflicto israelí-palestino, Israel está en desventaja en la guerra de información debido a esta dinámica. El mundo aceptará las mentiras que cuentan los palestinos. Cuando estás, creo que sí, en Conflicto con actores no estatales. Déjame confirmar. una pregunta táctica. Lo que intentaba hacer como portavoz era hablar no solo a los medios de transmisión y los medios impresos, sino intentar tener un TikTok, e hice todo tipo de pequeñas tendencias que me humillaron un poco, porque estoy intentando llegar al público joven. Ahora te hablo, descubriendo que muchos de tus debates realmente ocurren en plataformas de streaming y juegos, y nosotros no estamos allí. Y este universo completo de influencia del que no estaba consciente y no estoy familiarizado con el mundo de los videojuegos y las transmisiones, háblame de él, descríbemelo. ¿De dónde obtienen las personas su información? ¿Cómo funciona? Aproximadamente el 80% de las personas obtienen su información y noticias principalmente de las redes sociales. Facebook solo ofrece memes. Entrar a Facebook es encontrar únicamente memes. Accederán a Facebook y verán memes. Es probable que actualmente la mitad de eso provenga de Rusia. Así que trata... Como a una persona mayor. ¿Qué es el streaming? Solo en términos de lo que hago, supongo. Sí, quiero decir, la transmisión en vivo Twitch es una gran plataforma. Transmito en Kick y YouTube, donde se puede ver una transmisión en vivo de personas hablando, jugando videojuegos y gritándose entre sí. Estoy en el mundo político mientras ellos juegan videojuegos y discuten sobre eso. Geopolítica y seguridad nacional. Algunas personas lo hacen, sí, eso es por lo que solía ser conocido. Este último año me he dedicado más a la lectura, a la investigación y a gritarle a la gente que a jugar videojuegos. Pero sí, eso es más o menos por lo que era conocido antes de eso. ¿Cómo llego a las personas que obtienen información de videojuegos? ¿Debo aprender a jugar estos juegos para poder comunicarme con ellos mientras juegan? ¿Cómo llegas a...? Estas personas, bueno, apareces aquí conmigo, así que esa es una forma de hacerlo. Así que eso es lo que estamos haciendo. Quizás debamos expandirnos a una nueva plataforma como Xbox o Nintendo. Quizás, sí. Sin embargo, hay una realidad desafortunada. Nintendo, quizás, pero hay una realidad desafortunada. Estoy revelando que soy un chico de los 90, ¿cierto? Aunque, y estaba bromeando sobre esto con mi amigo ayer, es que, al menos en el mundo occidental, cuando tuvimos esa conversación anoche alrededor de esa mesa, fue muy irónico y divertido que un grupo de judíos se quejaban de que no tenían forma de comunicar ningún hecho al mundo occidental.
Porque creo que gran parte del mundo árabe, literalmente el mundo occidental blanco, asume que como, oh sí, probablemente alguna parte de los medios está dirigida por los judíos. Algunos lo dicen en broma, otros en la extrema derecha lo dicen en serio. Pero en Estados Unidos existen lobbies que facilitarían mi vida al hablar frente a los medios. Lo sé, lo entiendo, pero lo digo porque esa ya es la percepción. Ni siquiera puedo imaginar algún tipo de campaña de propaganda de Hasbro financiada por Mossad o israelí, ¿sabes? En una plataforma de Sony, ya te encuentras en una batalla cuesta arriba. Porque estamos arriba. Contra el antisemitismo básico. Mito de que los judíos controlan los medios de comunicación. Sí, no lo hago, intento usar antisemita. Pero tal vez. Entonces, ¿cuáles son nuestras actitudes hacia Israel en este mundo? Dices que te encontraste adoptando la posición pro-Israel en parte para ser un contrariano. No. No soy un contrariano, no hago eso. Te sientes un poco contrariano. Bueno, eso es... ¿Por qué dices eso? No lo sé. Parece que disfrutas tener esta repartida ingeniosa y discutir. Me gusta discutir. Es divertido, ¿no crees? Me gusta ser contrariano y buscar personas con opiniones diferentes a las mías. Hay personas con las que estoy de acuerdo. Con ellas, así que tú Buscas a personas con las que no estás de acuerdo. Hoy en día, alguien que quiere ser provocador o ir contra la corriente significa tomar la posición pro-israelí. Definitivamente te estás arriesgando al ponerte en minoría. y atrayendo fuego, ¿verdad? Claro, el mundo en línea es solo un poco más sofisticado que eso. Y cuando se trata de extremismo en línea, en que esto está llegando, cuando se trata de extremismo en línea, en que esto se está volviendo muy político en Estados Unidos. Sin embargo, hace unos 5 o incluso 10 años había una gran lucha contra la supremacía blanca. Grupos nazis de extrema derecha, conocidos como la alt-right en Estados Unidos. Creo que eso se disfrazó como una defensa de Israel o un ataque a quienes se veían como supremacistas blancos. Entonces tú atacas a las personas que Las personas percibieron como supremacistas blancos. Así que ya tienes el derecho. En el forma en que a la izquierda las personas pueden usar a Israel como una forma de, ya sabes, como un garrote para golpear a las sociedades occidentales y usarlo como un proxy para atacar lo que ven como las fuerzas del colonialismo y el imperialismo, realmente no están hablando de Israel. lo están utilizando como una herramienta para llevar a cabo su... Fantasías a través de él. Pero ahora estás en un lugar extraño donde la derecha ya está preparada, la extrema derecha ya está preparada para odiar a Israel por razones profundamente anticoloniales o lo que sea, extrema izquierda, socialista, comunista, ellos por razones anticoloniales o lo que sea, extrema izquierda, socialista, comunista o antiopresor, ya sabes, ese tipo de cosas. En el mundo digital actual, ¿a dónde acudes si quieres ser un pensador contrario a la norma? Actualmente, los extremistas están unidos en su odio hacia Israel. Entonces, se me considera los extremistas del mundo un contrariano porque como soy un títere institucional, como del Departamento de Estado. Un contrariano porque soy un títere institucional. ¿Eres un títere del Departamento de Estado? ¿Me consideras un títere del Departamento de Estado porque tiendo a alinearme con muchas políticas originadas en Estados Unidos? Valoro a los institutos nacionales de salud y nuestras instituciones en Estados Unidos, que considero importantes. Así que mi ser un contrariano es usualmente como decir que no creo que ser un contrariano es usualmente como decir que no creo que apoyar a Israel sea, ya sabes, una mala idea. Como que apoyar a Israel es, ya sabes, una mala idea, como esos tipos de declaraciones están en línea en mi espacio. La extrema izquierda... Todos se están uniendo contra Israel. Y la extrema izquierda, todos se están uniendo contra Israel. Y una de las palabras con las que he notado que tienes un problema particular, ya sabes, realmente desata tu ira y atacas, es cuando la gente usa el término genocida para atacar a Israel. Y aquí tenemos solo uno de tus muchos tweets. Has estado muy activo en las redes sociales. No la emboscada de Twitter. Sin ofender, alguien te está escribiendo, pero no creo que exista algún ciudadano israelí inocente. Y estoy cansado de andar con cuidado en ese tema y fingir como si hubiera algún tipo de excepción mítica a quien debo algún tipo de reverencia o sumisión. Sí, entonces citaste este tweet. Diciendo que... De acuerdo, el problema es que a veces las personas hablan en círculos sobre conceptos relacionados con el genocidio o cómo quieren que sea el estado final de Israel y Palestina. Dejarán las herramientas para lo que sería un genocidio inevitable, pero no asumirán la conclusión. Entonces dirán algo como las personas oprimidas tienen derecho a luchar contra sus opresores. Creo que cada ciudadano israelí es un colonialista o un colonizador. Cuando la gente en Occidente o incluso a veces en Palestina dice colonizador, no siempre se refieren únicamente a los colonos que habitan en Cisjordania. Se refieren a cada ciudadano de Israel. Repetirán estas palabras y cuando ocurra el 7 de octubre dirán que es el lenguaje de los oprimidos. Estas personas están luchando contra, ya sabes, estas personas están luchando contra sus opresores. Y luego dirán, bueno, pero debería suceder una solución de un solo Estado y todos deberían tener una voz y un voto. Y es como, has dispuesto todas estas herramientas si fueran a iniciar algún tipo de movimiento opresivo, si fueran pogromos, si fuera, ya sabes, acciones genocidas, tú harías el genocidio y lo has justificado y luego haces el genocidio y lo has justificado. Y si sucediera, no intervendrás. No lo hiciste en Siria, no lo hiciste en Yemen, no lo hiciste en ningún otro lugar, en Sudán, en ningún otro lugar. Entonces, ¿por qué Israel esperaría que intervengas aquí? Ese es típicamente mi punto, porque hay gente que dice... ¿Sabes?
Israel, el punto porque Hay personas que afirman que los israelíes son malvados, asesinan bebés y son colonialistas sin derecho a estar allí. Creen que debería haber una solución de un solo Estado, dejándolos a merced de cualquier régimen de califato islámico elegido por los palestinos. Establecer. Y luego, está bien, ¿estarán seguros los judíos en eso? Y luego piensan, bueno, no es mi problema. Nosotros decimos, bueno, sí es nuestro problema. Y por eso apoyamos el sionismo. Nosotros elegimos poder defendernos. Creo que es incluso un poco peor que el no es mi problema, porque cuando presionas a las personas sobre este tipo de cosas, generalmente comienza con, básicamente será como, jamás no hizo esto, muéstrame pruebas, les muestras pruebas, o muéstralo, no fue así. Es como, está bien, bueno, lo muestran, bueno, no fue así. Es como, está bien, de todos modos, se lo merecían. Y siempre es esa última. Han estado luchando contra sus opresores desde 1948. ¿Por qué en 2024 o 2025 no pueden seguir luchando contra los opresores democráticamente o a través de pogromos? Sí, las justificaciones allí son muy aterradoras y malas. Y sí, Es desconcertante que este nivel de disonancia cognitiva también esté presente en la extrema izquierda. Estamos familiarizados con la negación de hechos por parte de la extrema derecha cuando no se ajustan a su narrativa, algo que has criticado severamente. Pero también se observa esto en la extrema izquierda, donde se topan con pruebas de la maldad de Hamas. Hamas, ese Hamas que con gusto vendría por ellos y los asesinaría. Simplemente no lo asimilan y no pueden aceptarlo. Simplemente no lo asimilan y no pueden aceptarlo. Quiero decir, tenemos aquí un clip de Brianna Joy Gray, ex asistente de la campaña de Bernie Sanders, quien realmente se ha convertido en una de las voces más feroces contra Israel. Y jamás está hablando de eliminar a Israel. Está hablando de no matar a todos los judíos. Se trata de eliminar la idea. Déjalo ahí, lo dejaremos ahí. Es acerca de... Permítame terminarlo, señor. ¿Puedo terminar la frase? Se trata de eliminar la idea de un Estado judío, terminar un Estado judío, terminar un Estado etnonacional y tener un Estado más parecido a lo que tenemos en Risas, porque es realmente el... Forma más extrema de en risas, porque es realmente la forma más extrema de explicación occidental para decir, jamás te está diciendo exactamente lo que quiere, pero voy a decir, no, eso no es realmente lo que sea. Jamás es como, no, literalmente queremos lo que sea. Jamás tiene la postura de querer literalmente matar a los israelíes. Estás dando las herramientas y la justificación para que, si alguna vez consiguen el resto de la infraestructura ideológica proporcionada, puedan actuar en consecuencia. ¿Por qué no ven esto? Esa es una pregunta muy profunda. Hay mucho de... podríamos hablar extensamente sobre muchos temas, pero como mencioné al principio, el conflicto Israel-Palestina es simplemente el ejemplo perfecto. Confluencia de cosas diferentes que despiertan el interés por razones tontas. Como dije, Brianna acaba de tuitear, esto podría haber sido alrededor de octubre, donde alguien hizo un comentario sobre cómo las personas de piel oscura en el Medio Oriente son discriminadas. Ella citó ese tweet y bromeó de una manera que hizo parecer que pensaba que la mayoría de los judíos en Israel eran europeos de piel clara. Esa fue su impresión. Así que este es simplemente el terreno perfecto para todas las narrativas por las que a la gente le encanta pelear, los colonizadores, los oprimidos, los opresores, todo eso. Puedes enfrentarte a estas historias sin interactuar directamente con las opiniones de las que surgen. Porque una vez que te adentras en las opiniones de dónde provienen, porque una vez que te adentras en los hechos reales, se vuelve difícil defender muchas de las opiniones que se dan. Por supuesto, ¿encuentras que puedes mover la aguja en absoluto? ¿Encuentras que puedes mover la aguja en absoluto? ¿O aquellos en los extremos son simplemente impermeables a los hechos y nada los cambiará? Creo que he movido la aguja. Y creo que con mi fanático hay una cierta cantidad de personas que pueden ser golpeadas en la cabeza con hechos. Al final del día, recordemos que las personas se mueven por historias y narrativas. Estas son las cosas que empoderan a las personas para postularse para un cargo, ir a una protesta, lo que sea. Parece que a nadie le impactan las estadísticas que dicen que el 32% de cierto grupo es oprimido por la policía. Como, voy a ir a protestar. Usualmente es como, un amigo mío tuvo una mala experiencia con un policía. Vi al oficial Chauvin sentarse en el cuello de George Floyd por más de 9 minutos. Como, estas son las cosas que impulsan a las personas. Entonces, ¿sabes? Israel puede publicar una declaración diciendo como, oh, bueno, encontramos 4 documentos de Hamas y participaron en la segunda intifada, bla, bla, bla. Ninguno de nuestros en la segunda intifada, bla, bla, bla. Ninguno de nuestros portavoces tiene esa voz chillona. No entiendo, claro. Estoy exagerando un poco, pero Hamas tiene a los bebés que están sacudiendo en los campamentos, algunos decapitados o explotados. Y tienen las grabaciones de video de personas explotando y siendo asesinadas, las grabaciones de video de personas explotando y siendo asesinadas, y eso con discursos en las pantallas de televisión de generales o de portavoces. Los cerebros de las personas verán que el lado palestino es más simpático. Esto implica que Israel está combatiendo con limitaciones significativas. Primeramente, nos alegra que no haya tanto sufrimiento de nuestro lado como lo hay del otro. No estamos para crear más sufrimiento. Estamos tratando de minimizar nuestro para crear más sufrimiento. Estamos minimizando la defensa en nuestro lado tanto como sea posible, lo que significa menos imágenes horribles. Aunque el 7 de octubre nos dio un suministro de por vida de imágenes que nos marcarán para siempre.
Pero es imposible luchar contra las imágenes y explicar por qué esto está sucediendo, que jamás declaró la guerra. Jamás ha decidido luchar esta guerra desde dentro de un terreno urbano, y jamás diseñó el campo de batalla para aumentar el costo de su propio lado y presentar a Israel con dos opciones desagradables. Lucha contra Hamás a pesar de los costos, o acepta la derrota y que una organización terrorista invada tu territorio, viole a tus mujeres y secuestre a tus bebés. Se acabó el juego. Coincido con los hechos. Solo falta encontrar el debato en conversación, así que solo pienso en los puntos retóricos. Pero como cuando eres como cada uno, en mi opinión, solo lo digo como un chico que debate. Estoy seguro de que hay diferentes preocupaciones que tiene un Estado, un punto de vista israelí que está hablando de ayuda, que entra en un punto de vista israelí que está hablando de ayuda, que entra en Gaza, que está hablando de zonas humanitarias o seguras que se están estableciendo. La pregunta que un israelí siempre debe hacer es, ¿por qué jamás no ayuda a establecer ninguna de estas áreas? ¿Por qué jamás está bombardeando los cruces? ¿Por qué disparan cohetes en los cruces? ¿Por qué jamás dispara cohetes a Israel cuando Israel continúa proporcionando ayuda a la Franja de Gaza? Esto me vuelve loco. El aumento es continuo mes a mes, aún con los cohetes de Hamás en los cruces. No hay cohetes que salgan de Rafah. Israel perdió 4 soldados por los constantes ataques con cohetes en el cruce de Karim Shalom. Y Israel es el único país que se espera que opere cruces de ayuda territorio enemigo, ya que esos cruces están bajo ataque. Y son nuestra responsabilidad, incluso como personas. Por hacerlo, ¿verdad? Como en Israel incluso hay como responsabilidad por hacerlo, ¿verdad? Israel no está permitiendo la entrada de ayuda, pero al mismo tiempo envía personas armadas. Se acusa que no están ayudando, pero también hay soldados israelíes que van con lo que llaman la flor. Obviamente estaba presente las fuerzas de defensa de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel intentaban ayudar a que la asistencia llegara a ciertas zonas, aunque había gente presente. Entonces, de alguna manera estás captando todos los aspectos negativos de todo, de no ayudar a que la ayuda entre o armar la ayuda o ya sabes, como destruir ciudades, pero también no ir tras ningún terrorista o querer financiar a Hamás y mantenerlos para de alguna manera captar la parte negativa de cada historia, que para de alguna manera captar la parte negativa de cada historia, cosas que deberían ser contradictorias. Es similar a cuando en Estados Unidos se habla de inmigrantes que son demasiado perezosos para trabajar y solo reciben ayudas sociales, pero al mismo tiempo están robando todos los empleos. Es como, ¿cómo pueden ser ambas cosas ciertas al mismo tiempo? Esa parece ser la historia de cada parte del conflicto israelí-palestino hasta hace poco, cuando se trata de crear propaganda, como ocurrió en los primeros ataques del 7 de octubre, es triste y trágico decirlo. Pero una de las peores cosas fueron los voluntarios de Saca que intentaban encontrar y enterrar cuerpos inmediatamente, evitando que se obtuvieran imágenes realmente trágicas y horribles que algunos lograron grabar. Pero la pieza de propaganda israelí más efectiva que se hizo para esta guerra vino de Hamás, y fue ellos capturando el video de la niña entrando a la ciudad en la parte trasera del camión. Sí, y ese era su video. Son tan buenos en eso que incluso sin querer hacen mejor una masacre que... Ha sido tan extensamente documentada por las personas que la perpetraron y también nos proporcionaron las imágenes de sus GoPros. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque... Me han dicho que... Normalmente yo pregunto, pero adelante. Porque me han dicho que no hay un video de 40 minutos que fue preparado para el Knesset documentando todo el 7 de octubre. Al comienzo de documentar todo el 7 de octubre, al comienzo de la guerra había un video de unos 45 minutos llamado Carrete de Momentos Destacados. ¿Por qué eso es privado? Había varias razones. En primer lugar, estos son los hijos de las personas. La mayoría de los clips están en línea, pero no todos están en un solo carrete. Hay algunos que las familias no querían que se compartieran. Israel ha lanzado un sitio web que no está disponible en su propio país por motivos de privacidad. Internacionalmente se puede ver el metraje. Pero también hay algo dentro del espíritu israelí que siente que es profundamente desagradable exhibir esto como pornografía de atrocidades, para que el mundo lo vea cuando la gente va a negarlo, excusarlo, burlarse de ello, de todos modos. Decidieron que la forma más efectiva de aprovechar este terrible material es mostrarlo a los parlamentarios, periodistas y proyectarlo en los campus universitarios, donde sea que la gente quiera hacerlo. Pero no vamos a publicar un video snuff de 40 minutos de cuerpos reducidos a carbón. Y lo vi al comienzo de la guerra y fue absolutamente horrible. Y soy comprensivo con eso, y eso incluso podría ser la decisión correcta en términos de tu propia integridad. Y sí, entiendo eso, pero hombre, tienes que mantener todo eso en privado. Mientras que en el palestino, para mantener todo eso en privado, en el lado palestino, una madre y un padre verán a su hijo de 14 años desafiar a un soldado y recibir un disparo. Luego, ellos avanzarán como exceso, como en imágenes de 4K, luchando como exceso. En imágenes de 4K. Enfrentas una batalla propagandística muy difícil si esos son los estándares utilizados por ambas partes. Me río, pero es trágico para la lucha, sí. Sí, mira, dime, esto hacia la lucha, pero sí. Sí.
Mira, dime, esta es tu primera vez en Israel. Espero que no sea tu última vez. ¿Qué diferencias encontraste en el país respecto a lo que esperabas antes de llegar? No lo sé. Solo he estado aquí durante 4 o 5 días. Pensé que sí, porque siempre me han contado cosas locas. Sí, porque siempre me han contado cosas locas. La cantidad de construcción en las carreteras hacia el sur, de regreso a Tel Aviv, fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Es gracioso que tú... Digas que pensaste que era más peligroso, porque recuerdo la noche en que nos dijeron que Irán había lanzado misiles balísticos y de crucero, y estaban en camino. Las calles estaban tranquilas y la gente continuaba en los bares y demás lugares. Compré un par de botellas de agua extra. ¿Solo tú corriendo a tu refugio? Ellos cuestionan que tú estés corriendo hacia tu refugio. Ellos están como, pero dijeron que los misiles no van a llegar durante otras 6 horas. Porque los israelíes han aprendido a encontrar bolsillos de normalidad, incluso cuando están literalmente bajo fuego. Pero está bien, esa es la primera impresión. También diré que creo que sorprendentemente, incluso para algunas de las personas más de derecha, que he preguntado por qué no usan más la propaganda. Tienes 2 por qué no usan más la propaganda. Tienes 2 millones de árabes israelíes que viven en este país que contribuyen un día entero en el mercado de Kefir Qasim y todo lo demás, un día entero en el mercado de Kafar Qasim y todo lo demás. Y como otros me lo habían dicho, para los judíos, visitar algunas de estas ciudades de mayoría árabe sería extremadamente peligroso. No tengo esa sensación en absoluto. ¿Dentro de Israel? Sí, incluso dentro de Israel. En efecto, los ciudadanos árabes de este país parecen ser increíbles, incluso personas en la ribera occidental. De nuevo, he escuchado como cosas locas. Y tengo más. No publiques esta entrevista si fallezco en 1 o 2 semanas. Dios no lo quiera. Sí, Dios no lo quiera. Sí, pero solo en la Plaza de los Rehenes antes, escuchando a una dama que hablaba sobre conducir y pasar el rato con la gente en Gaza, antes de donde ella iría de compras, iría a la playa, hablaría con la gente allí. Y que incluso en Israel, que como un judío y un árabe se miran y es como 2 gatos salvajes observándose al final de una zona de asesinatos, y la franja de Gaza es como una zona destruida, y la franja de Gaza es como una zona destruida, y realmente no es tan caótico o catastrófico. Por supuesto que no. No puedes mirar a tu médico y enfermeras y taxistas o lo que sea con ese nivel de sospecha porque son parte de la sociedad israelí. Ayer te conté sobre el conmovedor momento que viví después de una entrevista, al subirme a un taxi hace un tiempo. Y el conductor me dijo, taxista musulmán árabe, que él el Festival de Noa, porque él era su taxista. Y él logró sacarlos a las 6:40, cuando vio a los parapentistas llegar y me está diciendo, mañana voy a estar orgulloso de que, sabes, yo mañana voy a estar orgulloso de que, sabes, salvé a 2 chicas del Festival de Noa. Y salvé a 2 chicas del Festival de Noa. Y un mejor punto para recordar que hay 2 millones de árabes aquí que son miembros iguales y preciados de nuestra sociedad. Y la realidad es visitar Israel. ¿Qué estás viendo en línea? Sí, quiero decir porque he tenido... Con tantos quiero decir porque he tenido con tantos un escalofrío de Mossad. Así que la gente piensa que esto es un complot del Mossad. Así que la gente piensa que esto es financiado con cualquier dinero para venir a visitar. No puedo hablar sobre cualquier dinero para venir a visitar. Hablar en broma. No. No estoy obteniendo ningún dinero. Está bien. No, gracias en broma. No estoy obteniendo ningún dinero. Está bien. No, gracias a eso es... No es nuestro podcast más largo, pero definitivamente tiene el récord de más palabras por episodio. Estamos hablando a 1.000.000 de millas por hora. Stephen, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación. Síguenos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches podcasts. Quizás debamos expandirnos a otras plataformas de streaming para alcanzar nuevas audiencias. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Regresaremos con más episodios para profundizar en las noticias. Soy Elhan Levi y gracias por mirar.